Mi novela Talbot, mi segunda vida, ya está a la venta en Amazon. ¿A qué esperas para adentrarte en la carpa de los Talbot? En este vídeo os hablaré de las 29 formas que hay de jugar con los tropos. Un tropo y un cliché no es exactamente lo mismo y para que veáis la diferencia lo voy a explicar a continuación, pero creo que este vídeo os va a servir más que nada porque la palabra cliché está asociada a algo negativo y la palabra tropo no. Mucha gente los confunde, así que voy a daros herramientas, voy a daros formas de usar los tropos, lo que mucha gente denomina clichés, en vuestro beneficio y que son interesantes y las podéis poner en práctica de mil maneras. Así que lo primero es esa distinción de palabras. Quiero aclarar lo que es un tropo y cuál es la diferencia entre ellos, los estereotipos y sobre todo la diferencia entre tropo y cliché. Empecemos diciendo que un arquetipo representa en una historia ciertas emociones y situaciones humanas universales. Se trata de un papel genérico, como el del héroe, el del mentor o el del rival, al igual que momentos como el de la llamada a la aventura o el asalto al castillo, aunque no haya castillo. Un estereotipo es un conjunto de imágenes simples y exageradas que tiene una sociedad sobre un grupo. Suposiciones sobre cómo viste, come, piensa, actúa o gesticula una persona que pertenece a un colectivo, clase o territorio. Cada cultura coincide en determinados aspectos, lugares comunes de la ficción, y a eso se le llama tropo. Son convenciones recurrentes en la ficción. Por ejemplo, en las obras occidentales encontramos muchas veces algunos personajes como el empollón o el abusón, algunos objetivos como salvar a la humanidad o conquistar ese chico, esa chica que tanto le gusta al protagonista, a la protagonista, algunas tramas, pues como pueden ser alienígenas contra nosotros, rebelión de máquinas, algunas características, la inmunidad a las balas o el leer pensamientos, u otros elementos varios, como pueden ser los virus, las pandemias. Si una idea se repite tanto que lo que en su día fue interesante se convierte en predecible y aburrido para algunos, porque esto es algo subjetivo, no todo el mundo ha leído lo mismo ni conoce lo mismo, así que no todo el mundo le parece trilladas las mismas cosas, pues cuando eso sucede se convierte en un cliché. Personajes como el científico loco, algunas expresiones como brillar por su ausencia, o diálogos como el de es solo un rasguño. Dicho esto y hecha la aclaración, quiero recomendaros muchísimo la web tvtropes.org. tvtropes sería algo así. Es una comunidad que se ha dedicado a recopilar tropos y tendencias de cine, de series, de libros, de un montón de cosas, y que es súper completa. Es algo así como la Wikipedia de los tropos. La mayor pega que le veo es que está en inglés y para mí, que ya sabéis que yo no manejo mucho ni muy bien el inglés, pues para la gente que le pase como a mí, pues puede encontrar alguna dificultad de entender lo que pone en ella porque hay a veces que usan palabras bastante complicadas o expresiones bastante difíciles. Pero bueno, más o menos, trabajando con un traductor como el de Google o alguno mejor, podréis más o menos haceros una idea de lo que explica. Es súper interesante la web. Y es de esta web, precisamente, tvtropes.org, de donde he sacado esto que os voy a contar a continuación. Todo lo que os voy a contar a continuación. Para la explicación de las 29 formas de usar los tropos o de jugar con los tropos, para esas explicaciones voy a usar, igual que uso la web, dos ejemplos muy básicos. El del mayordomo lo hizo, cometió el asesinato en una historia de misterio, y el del resplandor de poder. Pues el resplandor, el brillo que tienen las armas poderosas en muchas historias de fantasía. Dicho esto, vayamos a por las formas
de jugar con los tropos. La primera es la forma directa. Aquí el tropo se usa con total normalidad. Por ejemplo, el mayordomo es el asesino. Cuando el detective revela esto, todos están genuinamente sorprendidos. ¡Oh! Nadie se lo esperaba. Y el otro sería las armas poderosas brillan inexplicablemente. La segunda forma de jugar con el tropo es la forma justificada. El tropo tiene una razón de ser en el universo de la historia para estar presente. Por ejemplo, el mayordomo decidió vengarse de su señor abusivo. Esta es una justificación bastante habitual. O el mayordomo lo hizo porque en realidad es un asesino que aceptó el trabajo de mayordomo para evitar cualquier sospecha que pudieran tener de él. Por otro lado, en el ejemplo de las armas, la forma justificada del tropo sería, dicho además de una forma como muy rollo poética, que las armas poderosas brillan porque los villanos son sombras que sienten, que viven. O otra forma de tropo justificado sería, es una espada láser que brilla por su naturaleza. Y aunque a esto se le llame tropo justificado, realmente no está justificado. La siguiente forma de jugar con el tropo sería la forma invertida. El tropo o sus elementos se invierten y luego se usan. Además, algunos tropos es posible invertirlos de varias formas. Aquí sería que el mayordomo es la víctima, o que el mayordomo resolvió el crimen, o que todos los sospechosos, excepto el mayordomo, formaban parte del crimen. En el otro ejemplo sería decir que solo las armas débiles brillan, o que las armas poderosas absorben la luz, creando oscuridad a su alrededor. La siguiente forma de jugar con el tropo, la cuarta, sería subvertida. Todo apunta a que el tropo de forma directa, de forma normal, se va a cumplir, pero al final el tropo no se cumple. Sería que el mayordomo es el principal sospechoso al principio y más tarde se ve que es inocente. O que el mayordomo lo hizo, pero fue un asesinato accidental, lo que se llamaría un homicidio involuntario. Respecto a las armas que brillan, podría decirse que se supone que una enorme bomba incandescente es una superarma, pero luego se descubre que no explota por su ineficiencia. La quinta forma de jugar con el tropo sería la forma doble subvertida. Aquí el tropo se subvierte, como hemos visto en la forma 4, y luego se subvierte de nuevo para que al final se produzca el tropo directo, se produzca el tropo con normalidad. El mayordomo es el principal sospechoso al principio, pero luego es eliminado de sospechoso, aunque de verdad lo hizo y la prueba que lo exculpaba era falsa. O se supone que una enorme bomba incandescente es una superarma y luego se descubre que no explota por su ineficiencia, pero el brillo que produjo en sí es súper efectivo. La sexta forma de jugar con el tropo sería la forma parodiada. El tropo se tuerce y se usa de forma tonta, específicamente para crear el efecto cómico. Por ejemplo, los mayordomos aprenden su oficio en la Universidad de Mayordomos, donde se les enseña a limpiar, a cocinar y a asesinar. Por otro lado, los héroes luchan con palillos brillantes gigantes, de esos que tienes que romper y sacudir para que brillen. De esos. La siguiente forma, la séptima, es la forma deconstruida. El uso y la exploración intencional del tropo es usado de forma mucho más estricta de lo habitual para pensar que el tropo en sí está poco pensado, es poco práctico o poco realista. Una deconstrucción no siempre tiene que ser una versión menos agradable del tropo que su forma directa. Esta forma, la deconstrucción, solo señala los defectos del tropo o cómo es posible. Por ejemplo, el mayordomo y su víctima fueron amigos de toda la vida que nunca tuvieron conflictos entre sí. No tendría sentido para el mayordomo
asesinar a su mejor amigo sin razón aparente. O los personajes más poderosos sufren gradualmente daños en la retina y se quedan ciegos debido al brillo de sus armas. La siguiente forma es la forma reconstruida. Los tropos reconstruidos son la nueva y mejorada forma directa del tropo, a menudo deconstruido. Una reconstrucción admite los supuestos señalados en la deconstrucción, por lo que vuelve a ensamblar el tropo en algo que se asemeja a su forma original para volver a ser útil. En otras palabras, la reconstrucción es la inversión de la deconstrucción, la forma anteriormente vista. Por ejemplo, el mayordomo no mató a su mejor amigo por una motivación personal, sino por una gran suma de dinero para mejorar su pobre subsistencia. Y el resto de la historia va a tratar sobre averiguar quién fue el que le pagó para asesinar a su amigo. En el otro ejemplo, los personajes más poderosos usan gafas de sol cuando sus armas están desenvainadas. La siguiente forma es la forma zigzagueada. Esto es, ninguno de los anteriores o más de uno de los anteriores. Esta categoría cubre diversas variaciones del tropo. Los ejemplos incluyen un tropo que se subvierte al triple o, dicho de otra forma, una triple subversión, tropos invertidos y usados al mismo tiempo, o bien simplemente tropos que se usan de forma confusa. Los ejemplos aquí son que el mayordomo lo hizo, pero en ese momento estaba bajo control mental y más tarde resulta que quien controlaba mentalmente al mayordomo era exactamente igual que él. Y luego descubrimos que en realidad era su gemelo malvado, que también era mayordomo. Pero resulta que todo era una conspiración tramada por el mayordomo y su gemelo malvado, nacida de una necesidad de detener a la víctima porque en un futuro haría algo monstruoso. Y en el otro ejemplo tenemos que hay un gráfico de 15 páginas que explica cómo las armas son más o menos efectivas según la intensidad de resplandor mostrado unas contra otras. A pesar de ello, a pesar de ese gráfico, los autores siguen sacándose cosas de la manga al escribir. La 10ª forma de jugar con el tropo es la forma evitada. Esto es que el tropo está ausente en la historia, no se usa, menciona o implica en ningún momento. Como hay miles de tropos y muchísimos usos del tropo posibles para cada uno de ellos, esta forma evitada no la suele percibir la gente a menos que sea especialmente sorprendente, como en el caso de un tropo de uso casi universal o un tropo que es muy común dentro de un género. Por ejemplo, en la historia aparece un mayordomo, pero no se comete ningún delito o hay un crimen, pero el señor no tiene mayordomo. Por otro lado, aquí el tropo evitado sería que las armas no brillan o que directamente no hay armas en absoluto. La siguiente forma es la forzada. El tropo se produce únicamente debido a las expectativas u obligaciones externas impuestas al escritor, como la intromisión ejecutiva o la censura. En el ejemplo de los mayordomos tenemos que el productor de la serie o el editor del libro odia a los mayordomos. Así que ordenó a los escritores y a los guionistas que consideraran o que pusieran al mayordomo como asesino. O el productor quiere sacar una serie o el editor quiere sacar una novela en la que se imita en la ficción un reciente, popular y misterioso asesinato en el que el mayordomo ha sido el asesino real. Por otro lado, una empresa que maneja un material promocional quiere hacer que las mejores armas brillen en la oscuridad, por lo que los editores o los productores de las series incorporan el brillo en las armas más fuertes que usa el programa, o que usa la serie, o que salen en el libro. Por otro lado, tenemos la forma implícita. El tropo en sí no se muestra, pero la audiencia es indirectamente llevada a creer que sucedió fuera de escena. Por ejemplo, el detective descarta a todos los implicados uno a uno, pero al final no encuentra al verdadero asesino.
El lector astuto es cuando ahí se da cuenta de que el detective nunca se molestó en investigar al mayordomo. Por otro lado, un personaje que está de camino a juzgar unas pruebas de artes marciales lleva para hacerlo un medidor de luz. La siguiente es la forma extrema lógica. El tropo se lleva tan lejos como se puede ir, lógicamente, mientras se ajusta a la descripción del tropo directo. Por ejemplo, todos los mayordomos están en una conspiración para cometer un asesinato. O que la hoja de la espada en realidad está hecha de un rayo de energía. También se puede jugar de manera diferente con los tropos según el tono y el estilo, como puede ser por las risas o, como yo digo, por los loles. Los elementos humorísticos de un tropo se reproducen. Se diferencia de la forma parodiada porque su uso es directo. Este normalmente solo se aplica a tropos graves, pero en sí puede aparecer o afectar a cualquier tropo. Por ejemplo, el mayordomo lo hizo, pero le llevó 317 intentos, de los cuales al espectador o al lector se nos muestran 12, de cuyos intentos su señor escapó sin darse cuenta de que algo estaba sucediendo, incluido el momento en el que el mayordomo se acercó y le disparó y falló, y el señor le soltó un «podrías haberle hecho daño a alguien confundiendo la pistola con el mechero». O por otro lado, la espada resplandeciente del héroe o de la heroína a veces comienza a parpadear y se apaga, y tienen que golpearla varias veces para que funcione de nuevo. También se puede hacer por el drama. Los elementos serios o melodramáticos de un tropo se reproducen. Esto solo se suele aplicar a los tropos cómicos, pero puede aparecer para cualquier tropo. Por ejemplo, el mayordomo lo hizo, pero el detective es muy comprensivo y las razones por las que el mayordomo lo ha hecho se muestran con gran detalle. Por otro lado, tenemos que solo las armas malignas brillan, causando mucha angustia al portador. También se puede hacer por el horror. Aquí los elementos horribles se reproducen. Por lo general no se aplica a los tropos de terror a menos que se juegue con un horror adicional. Por ejemplo, el mayordomo mató a la familia para la que trabajaba de una forma muy sádica, cosa que este mayordomo le hace a todos sus señores y sus familias que no cumplen con sus estrictos estándares de cómo debería actuar la gente rica. Por otro lado, las armas emiten un resplandor verde enfermizo que es una advertencia de que los portadores pronto sufrirán una posesión demoníaca. También se puede usar en un tono exagerado. El tropo se lleva al extremo. Esto no tiene por qué ser usado necesariamente con humor, ya que un tropo puede ser exagerado y aún así ser jugado o trabajarlo de forma seria. Por ejemplo, todos los mayordomos de la ciudad se van de juerga y nadie sospecha nada. O bien se revela que el mayordomo es un asesino en serie. Y llevado al ejemplo de la televisión, las armas más fuertes eclipsan la pantalla por su brillo. Igual que se puede usar exagerado, también se puede usar minimizado. El tropo aquí se utiliza en un grado mucho menor que el típico. El mayordomo lo hizo. Dejó levantada la tapa del inodoro. O el mayordomo, sin saberlo, ayudó al asesino. O el héroe y la heroína activa el poder de su espada, pero el brillo es muy tenue. Aquí también tenemos otras variaciones en un tropo. A veces la diferencia no está en cómo se juega funcionalmente el tropo, sino en cómo se presenta. El tropo se sigue usando de forma directa, pero está disfrazado de una manera que es única, a menudo debido a otros tropos presentes en la historia, que interactúan con él para mostrar la imagen completa. Las variaciones especialmente memorables pueden evolucionar en subtropos a través de otros creadores que intentan imitarlos. Por ejemplo, el asesino no es considerado un mayordomo en la historia, porque el rol que conocemos de mayordomo no existe
en ese lugar o en ese tiempo, pero la mayoría de las responsabilidades que ejerce ese personaje o su relación con el empleador convertido en víctima son básicamente las mismas que un mayordomo. Por otro lado, las poderosas armas brillan y las variaciones en el color y en la intensidad representarán algo significativo sobre la forma en que funciona un arma. También se puede jugar con los tropos a través de personajes específicos o del propio narrador. Aquí tenemos la pantalla. Cuando traduje lo de pantalla es por pantalla de lámpara, lo que recubre a las lámparas. Aquí un tropo se usa de forma directa, con normalidad, y uno o más personajes lo señala de forma explícita. Por ejemplo, así que el mayordomo lo hizo. Siempre quise decir eso. O, ¿por qué las espadas brillantes son más poderosas? Quiero decir, eso no tiene demasiado sentido. También se puede usar invocado. Un personaje es experto en ese género y o utiliza un conocimiento de un tropo como una razón para sus propias acciones, con la esperanza de que el efecto se manifieste. Por ejemplo, los ex mayordomos jubilados son empleados como entrenadores de asesinos debido a su experiencia como asesinos potenciales en todas las historias. En el otro caso, el héroe busca el arma más brillante que pueda encontrar al darse cuenta, al ver cómo el brillo refleja el poder de cada arma. También se puede hacer desafiado. Es cuando un personaje reconoce que un tropo está a punto de suceder y toma medidas para evitarlo. Por ejemplo, que un personaje diga: tenemos que encerrar a todos los mayordomos antes de que puedan matar. O trata de no hacer que la espada brille. No queremos que el enemigo sepa cuál quedarse si nos capturan. También está la forma explotados. Aquí un personaje con conocimiento de ese género, consciente de que se va a producir un tropo o de que está ocurriendo el tropo, lo usa para su ventaja. Si el tropo aún no está en efecto, no se está produciendo, el personaje que lo explote puede invocarlo en el proceso. Por ejemplo, el detective investiga a propósito al mayordomo primero, porque el mayordomo siempre es el asesino en los libros de misterio que lee el detective. O el mayordomo, sabiendo que va a ser el principal sospechoso en el asesinato que planea cometer, fabrica pruebas para hacer que parezca que ha sido inculpado por otra persona. En el otro ejemplo, el héroe encuentra una espada con brillo y la usa como una linterna en una cueva oscura. También se puede usar discutido. El tropo puede o no usarse, pero se discute explícitamente por los personajes que saben demasiado de una situación relevante donde podría ocurrir. Por ejemplo, que un personaje diga que, a diferencia de lo que puedes leer en las historias de detectives, el mayordomo es un sospechoso poco probable en cualquier investigación de asesinatos de este tipo. O, en el otro ejemplo, no me importa lo que el anime te haya enseñado. En el mundo real, una espada resplandeciente no es más poderosa. También se puede usar conversado, por ejemplo, una conversación sobre tropos que los personajes han visto en otro sitio, en libros, tele, cine, prensa, radio, como cuando en una serie de televisión los personajes están viendo otra serie. Difiere de un discutido, del anterior visto, por su irrelevancia total o en el uso exclusivo para apoyarse en la cuarta pared. Estos misterios de asesinato son demasiado predecibles. El mayordomo siempre lo hace. O, en una mala película como esta, las espadas poderosas siempre brillan. Hay, además, dos transformaciones del tropo más raras. Está sin torcerse. A veces se espera una subversión. En un sin torcerse, el público está esperando que un tropo sea subvertido. Pero en lugar de esto, el tropo es usado de forma directa. Sería la inversión de una subversión normal, una subversión estándar. Y esto es muy subjetivo.
porque cualquier desarrollo de la trama puede convertirse en un sin torcerse para un lector o un espectador paranoico. Por ejemplo, el mayordomo aparece desde el principio como sospechoso con la coartada más débil, como una típica cortina de humo que esconde un gran secreto. Pero después de una serie de giros y vueltas, el detective revela, para sorpresa de todos, que el asesino era el viejo mayordomo. O las armas brillantes parece que no brillan en absoluto, sin embargo resulta que emiten una luz ultravioleta, así que brillan, pero no en el espectro visible. También otro uso raro es el desparodiado, y esto puede significar una de dos cosas. Un tropo parodiado es subvertido en su forma directa, o un tropo parodiado se usa de forma seria. Por ejemplo, hay un malvado traje de mayordomo que lava el cerebro de quien se lo ponga y le hace cometer un asesinato. Un idiota se pone el traje y lo siguiente que recuerda es haber cometido 100 asesinatos y al final termina cumpliendo una cadena perpetua. Por otro lado, las armas brillantes parecen gigantescas barras luminosas, pero resulta que son tan sólidas y peligrosas como cubos de hierro. Y por último, aquí tenemos dos casos especiales de jugar con el tropo. El 28, el penúltimo, es el género invertido. Esto es muy específico para tropos que siempre suelen ser femeninos o masculinos, y aquí un tropo que forma parte de cualquiera de las categorías se usa en el género opuesto, y este juego de tropo no se puede mostrar con lo de el mayordomo lo hizo ni con lo de las armas brillantes, pero serían ejemplos de este tropo el lobo solitario, para hombres que trabajan solos, convertido en una loba solitaria. Igual para una mujer que trabaja sola. O el tropo viuda negra, una mujer que asesina a sus maridos, convertido en viudo negro. Y por último tenemos la reacción intencional de la audiencia. Esto es un intento del creador de evocar una reacción específica en los espectadores, o en nuestro caso, lectores. Como en el caso anterior, este juego de tropo tampoco se puede mostrar con los ejemplos del mayordomo lo hizo ni de las armas brillantes, pero un ejemplo podría ser el uso de efectos especiales gratuitos, bien para enfatizar que la historia que se está contando es sumamente exagerada y provocar gracia o risa, o bien manipular que un personaje le caiga bien o mal al espectador por sus acciones. Por ejemplo, que un personaje mate a alguien muy bueno o que haga algo realmente malvado y así la gente lo odia. Y estas han sido las 29 formas de jugar con los tropos. En el artículo original que dejo enlazado abajo podréis ver todo esto y acceder a información mucho más detallada de cada una de las formas que os he mencionado. Todo ello, lamentablemente para algunos, en inglés. Y hasta aquí el vídeo. Espero que el tema os haya parecido interesante, que os inspire para poner en práctica algunas de estas cosillas y sobre todo que os haya sido útil. Un saludo muy fuerte y que escribáis mucho. Y no olvides suscribirte a mis redes, donde podrás encontrar más información y artículos sobre el mundo de la escritura, de la publicación y de eventos relacionados con la literatura.